Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Durante 3 años trabajé como vigilante nocturno en un estacionamiento del centro de la ciudad. 3 años que me cambiaron para siempre. Antes de ese trabajo, yo era como cualquiera de ustedes. No creía en nada de lo que no pudiera ver o tocar. Me burlaba de la gente que decía haber visto cosas raras. Pero después de lo que viví en ese lugar, ya no puedo dormir sin dejar todas las luces prendidas. Ya no puedo estar solo en la oscuridad. Esta es mi historia. Y les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es verdad. Mi nombre es Marcos Antonio Vargas Hernández y tengo 42 años. Nací y crecí en la colonia Independencia de Monterrey. Toda mi vida he sido una persona trabajadora, de esas que no le sacan a la chamba dura. Cuando perdí mi empleo en la fábrica de autopartes en 2020, tuve que aceptar lo que fuera para mantener a mi familia. Así fue como terminé trabajando de vigilante nocturno en el estacionamiento de la calle Morelos, justo en pleno centro de la ciudad. El estacionamiento era un edificio viejo de 5 pisos. Había sido construido en los años 70 y se notaba. Las paredes estaban manchadas de humedad, muchas lámparas no servían y los elevadores hacían unos ruidos horribles cada vez que subían o bajaban. Pero el trabajo era sencillo. Solo tenía que cuidar que no se metieran rateros y hacer mis rondas cada 2 horas por todos los pisos. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas que al principio me parecieron pan comido. Don Fermín, el señor que me entrenó durante mi primera semana, era un hombre mayor, como de 60 años, flaco y con el pelo todo blanco. Nunca sonreía. Desde el primer día noté algo raro en él. Siempre estaba nervioso, mirando hacia todos lados, y fumaba sin parar. Una noche, mientras me enseñaba a usar las cámaras de seguridad, me dijo algo que nunca olvidaré. «Mira, mijo», me dijo con voz temblorosa, «este lugar no está bien. Yo llevo aquí 15 años y he visto cosas que no tienen explicación. Si escuchas pasos cuando no hay nadie, no vayas a buscar. Si ves sombras moviéndose, voltea para otro lado. Y lo más importante, nunca, pero nunca subas al 5º piso después de las 3 de la mañana». Yo me reí. Pensé que el viejo estaba loco o que me quería asustar porque era nuevo. Pero él me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan delgado y me miró fijo a los ojos. «No es broma, Marcos. Este edificio está maldito. Algo vive aquí, algo que no debería estar en este mundo. Yo me quedo porque necesito el dinero, pero si tú puedes buscar otra cosa, hazlo. Vete de aquí mientras puedas». Me soltó el brazo y se fue a fumar afuera. Yo me quedé ahí parado sin saber qué pensar. Decidí que el pobre hombre ya estaba grande y que tantos años trabajando de noche lo habían afectado. No le hice caso a su advertencia. Ojalá lo hubiera hecho. Don Fermín renunció 2 días después de terminar mi entrenamiento. No avisó con tiempo ni nada. Simplemente llegó una noche, dejó su uniforme y sus llaves en el escritorio y se fue sin decir adiós. El dueño del estacionamiento, el señor Garza, estaba furioso pero no pudo hacer nada. Así que yo me quedé solo en el turno de la noche, completamente solo en ese edificio de 5 pisos. Las primeras 2 semanas todo estuvo tranquilo. Llegaba a las 10, checaba que no hubiera nadie escondido entre los carros. Me instalaba en la caseta de vigilancia y veía videos en mi teléfono para pasar el tiempo. Hacía mis rondas a las 12, a las 2 y a las 4 de la mañana. Todo normal, todo como debería ser, pero entonces empezaron a pasar cosas raras. La primera vez fue un martes, como a eso de las 11:30 de la noche. Estaba en la caseta viendo las cámaras de seguridad cuando escuché un ruido muy fuerte que venía del 2º piso, como si algo pesado se hubiera caído. Me levanté rápido y revisé las cámaras de ese piso. No se veía nada fuera de lugar. Todos los carros estaban donde debían estar, pero el ruido había sido tan claro, tan fuerte, no pudo haber sido mi imaginación.
Agarré mi lámpara y subí las escaleras hasta el segundo piso. El elevador nunca me gustó. Hacía mucho ruido y era muy lento. Además, algo en mí me decía que era mejor usar las escaleras. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba en silencio. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban un poco, como siempre lo hacían, dándole al lugar un ambiente incómodo. Caminé entre los carros revisando cada rincón. No había nada, ni una señal de qué pudo haber causado ese ruido. Ya me iba a regresar a la caseta cuando vi algo que me heló la sangre. En el suelo, justo en medio del pasillo, había una mancha húmeda. Era grande, como de 1 metro de ancho, y tenía una forma irregular. Me agaché para verla mejor y pasé mi mano cerca. Estaba fría, muy fría, y tenía un olor raro, como a metal oxidado. Me paré rápido y me alejé de ahí. El corazón me latía rapidísimo. Saqué mi teléfono y le tomé una foto a la mancha. Cuando vi la imagen en la pantalla, sentí que las piernas se me aflojaban. En la foto se veía algo que no había visto con mis propios ojos. La mancha no era solo una mancha. Tenía una forma. La forma de una mano. Una mano enorme con dedos largos y delgados que parecían extenderse hacia donde yo estaba parado. Salí corriendo de ahí. Bajé las escaleras de 2 en 2 y no paré hasta llegar a la caseta. Me temblaban las manos. Volví a ver la foto en mi teléfono una y otra vez. No podía ser real. Tenía que haber una explicación. Tal vez era agua que se había filtrado del piso de arriba. Tal vez la luz y las sombras habían hecho que se viera como una mano. Traté de convencerme de eso, pero en el fondo sabía que no era normal. Sabía que algo estaba mal. Esa noche no volví a hacer rondas. Me quedé en la caseta viendo las cámaras hasta que salió el sol. Cuando llegó mi reemplazo del turno de día, un muchacho joven llamado Beto, le pregunté si alguna vez había escuchado cosas raras en el estacionamiento. Él se rió y me dijo que no, que en el día todo estaba bien tranquilo. Le enseñé la foto de la mancha. Su sonrisa desapareció. «No mames, Marcos», me dijo con la voz seria. «Eso es bien raro. Yo que tú me buscaría otra chamba, pero yo no podía renunciar. Necesitaba el dinero. Mi esposa no trabajaba porque tenía que cuidar a nuestro hijo más chico que estaba enfermo. Las cuentas no esperaban. Así que decidí quedarme. Decidí que solo había sido una noche rara y que no volvería a pasar. Me equivoqué. Los siguientes días traté de actuar como si nada hubiera pasado. Llegaba a mi turno, hacía mis rondas y me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Pero cada noche que pasaba, el edificio se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo fuera más denso después de la medianoche. Una semana después del incidente de la mancha, volví a escuchar ruidos extraños. Esta vez venían del tercer piso. Eran como pasos lentos y pesados que resonaban en el concreto. Miré las cámaras y no había nadie ahí. El tercer piso estaba vacío. Solo había 5 carros estacionados y ninguno se movía. Pero los pasos seguían, uno tras otro, caminando de un lado al otro del piso. Agarré mi lámpara y mi celular y subí. Sé que suena tonto. Sé que debí haberme quedado en la caseta. Pero algo en mí necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba una explicación lógica porque la alternativa era aceptar que don Fermín tenía razón. Y yo no estaba listo para eso. Cuando llegué al tercer piso, los pasos se detuvieron. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaban los carros de la calle afuera. Era como si el edificio se hubiera tragado todos los sonidos. Caminé despacio entre los carros alumbrando con mi lámpara cada rincón. Las sombras se movían con la luz creando formas extrañas en las paredes. Mi respiración sonaba muy fuerte en ese silencio. Entonces lo vi. Al fondo del piso, cerca de la rampa que llevaba al 4º nivel, había una figura parada. Era alta, muy alta, tanto que su cabeza casi tocaba el techo. Estaba de espaldas a mí y no se movía. Vestía algo oscuro, como una gabardina o un abrigo largo que le llegaba hasta el suelo. No podía ver sus pies. «Señor», grité con voz temblorosa, «el estacionamiento está cerrado. Tiene que irse». La figura no respondió. No se movió. Solo se quedó ahí parada como una estatua. Di un paso hacia adelante.
y la luz de mi lámpara la alcanzó mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de algo horrible. La figura no proyectaba sombra. La luz de mi lámpara la atravesaba como si no existiera, pero yo la podía ver claramente parada ahí. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. De repente la figura comenzó a voltearse, muy despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No quería ver su cara. Cada parte de mi ser me gritaba que corriera, que me alejara de ahí. Pero mis piernas no respondían. Estaba congelado en el lugar viendo cómo esa cosa se daba la vuelta poco a poco. Cuando estuvo de frente a mí, solté un grito. No tenía cara. Donde debería haber estado su rostro solo había oscuridad. Una oscuridad profunda que parecía moverse como humo. Y de esa oscuridad salían cientos de susurros. Voces que hablaban al mismo tiempo en un idioma que no podía entender. Voces de hombres, mujeres, niños. Todas mezcladas en un coro horrible que me llenaba la cabeza. Mis piernas por fin reaccionaron. Corrí hacia las escaleras más rápido de lo que había corrido en mi vida. Detrás de mí escuchaba esos susurros que se hacían más y más fuertes. Bajé las escaleras casi cayéndome varias veces. No me atreví a voltear para ver si me seguía. Cuando llegué a la caseta me encerré y me quedé ahí temblando hasta el amanecer. Esa mañana renuncié. Llamé al señor Garza y le dije que no podía seguir trabajando ahí. Él se molestó mucho y me dijo que si renunciaba así sin avisar no me pagaría la última semana. Yo le dije que no me importaba, que podía quedarse con ese dinero. Solo quería salir de ese lugar y no volver nunca, pero el señor Garza era un hombre muy convincente. Me llamó esa misma tarde a mi casa. Me dijo que entendía que el trabajo nocturno era difícil y que a veces la soledad jugaba malas pasadas en la mente. Me ofreció el doble de sueldo si me quedaba. El doble. Eso era mucho dinero. Dinero que mi familia necesitaba desesperadamente. Mi esposa, Lucía, me escuchó hablando por teléfono con él. Cuando colgué me miró con esos ojos tristes que ponía cuando las cuentas no alcanzaban. No me dijo nada. No tuvo que hacerlo. Yo sabía lo que teníamos que hacer. Acepté quedarme. Esa decisión fue el peor error de mi vida. El señor Garza cumplió su palabra. Mi siguiente pago fue el doble. Pero el dinero no valió lo que vino después. Nada en el mundo valdría lo que tuve que vivir en ese maldito edificio. Traté de convencerme de que lo que había visto era solo mi imaginación. El cansancio, el estrés, cualquier cosa menos aceptar la verdad. Durante los siguientes días todo estuvo tranquilo, sin ruidos raros, sin manchas en el suelo, sin figuras sin rostro. Empecé a pensar que tal vez había sido un episodio aislado, que no volvería a pasar. Pero las cosas en ese lugar nunca mejoraban, solo empeoraban. 2 semanas después, en una noche de jueves, pasó algo que me hizo darme cuenta de que lo que fuera que habitaba ese edificio no era solo una aparición. Era algo inteligente, algo que sabía que yo estaba ahí, y le gustaba jugar conmigo. Eran como las 2 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda del segundo piso cuando todas las luces se apagaron de golpe. Todo el edificio quedó en completa oscuridad. Prendí mi lámpara de mano, pero la luz era débil. Apenas iluminaba unos metros adelante. El generador de emergencia debería haberse encendido automáticamente, pero no lo hizo. Empecé a caminar hacia las escaleras. El sonido de mis pasos resonaba en el silencio. Entonces escuché algo que me detuvo en seco. Era una canción de cuna. Se escuchaba lejana, como si viniera de muy lejos, pero pude reconocer la melodía. Era la misma canción que mi mamá me cantaba cuando era niño. La voz que cantaba era de mujer, suave y dulce, pero había algo mal en ella. Sonaba hueca, sin emoción, como si fuera una grabación vieja reproduciéndose en un tocadiscos dañado. La canción venía de arriba, del 4º piso. Sabía que no debía subir. Cada instinto en mi cuerpo me decía que me fuera de ahí. Pero la voz seguía cantando, y por alguna razón que no puedo explicar, mis pies empezaron a subir las escaleras por su cuenta. Como si algo me estuviera jalando hacia arriba. Subí al 3er piso.
La canción se escuchaba más fuerte. Seguí subiendo. Cuarto piso. La voz ahora estaba muy cerca. Venía del fondo del pasillo. Mis manos temblaban tanto que la luz de mi lámpara se movía de un lado a otro creando sombras locas en las paredes. Al final del pasillo, junto a la rampa que llevaba al quinto piso, había una mujer sentada en el suelo. Tenía el pelo largo y negro que le cubría la cara. Llevaba puesto un vestido blanco sucio y roto. Sus pies estaban descalzos y llenos de tierra. Ella era la que cantaba. Me quedé paralizado. La mujer dejó de cantar y lentamente levantó la cabeza. El pelo se movió dejando ver su rostro. Lo que vi me quitó el aliento. Su cara estaba pálida, tan pálida que brillaba en la oscuridad. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco, sin pupilas. Solo dos pozos negros que me miraban fijamente. Ella sonrió. Una sonrisa enorme que mostraba dientes manchados y rotos. Y entonces habló. Su voz ya no era dulce. Era áspera y grave. Marcos, dijo mi nombre. Ella sabía mi nombre. ¿Por qué no subes conmigo al quinto piso? Hay alguien que quiere conocerte. Eso fue suficiente. Salí corriendo de ahí gritando. Bajé las escaleras tan rápido que me caí en el último escalón del tercer piso. Me raspé las manos y las rodillas, pero no me detuve. Seguí corriendo hasta la caseta. Las luces del edificio se prendieron de repente como si nada hubiera pasado. Me quedé en la caseta el resto de la noche temblando. No hice más rondas. No me moví de ahí hasta que llegó la luz del día. Cuando Beto llegó en la mañana me vio la cara y supo que algo malo había pasado. Le conté todo. Esperaba que se riera de mí o que pensara que estaba loco. Pero no lo hizo. Se puso serio y me dijo algo que me dejó helado. Mi tío trabajó aquí hace como 20 años, me dijo. Él también vio cosas raras. Me contó que este edificio se construyó sobre un terreno donde antes había un hospital viejo. Un hospital donde pasaron cosas muy feas. Cosas de las que la gente no quiere hablar. Mi tío dice que las personas que no pudieron encontrar paz quedaron atrapadas aquí y que cada tanto buscan a alguien que las acompañe. Le pregunté qué pasó con su tío. Beto bajó la mirada. Se volvió loco, dijo en voz baja. Ahora está internado en un hospital psiquiátrico. Dice que las voces nunca lo dejaron en paz, ni siquiera después de renunciar. Sus palabras me aterraron más que cualquier aparición. La idea de que esto no terminara aunque me fuera de ahí. La idea de que lo que fuera que habitaba ese lugar pudiera seguirme a mi casa, a mi familia. Esa noche no fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enfermo. El señor Garza se molestó, pero no podía obligarme a ir. Necesitaba un descanso. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir si el dinero valía la pena. Pasé todo el día en mi casa sin poder dormir. Mi esposa notó que algo estaba mal, pero no le conté nada. No quería asustarla. Además, parte de mí todavía esperaba que hubiera una explicación lógica para todo. Al día siguiente, viernes, recibí una llamada del señor Garza. Su voz sonaba alterada. Marcos, necesito que vengas ahora mismo al estacionamiento, me dijo. Pasó algo grave. Le pregunté qué había pasado, pero no me quiso decir por teléfono. Solo me pidió que fuera lo más rápido posible. Algo en su tono de voz me asustó. Era miedo. El señor Garza, un hombre que siempre sonaba seguro y mandón, tenía miedo. Llegué al estacionamiento como a las 3 de la tarde. Había una patrulla afuera y 2 policías hablando con el señor Garza. Cuando me vio, él vino corriendo hacia mí. El vigilante de anoche no salió en la mañana, me dijo. Contratamos a alguien para que cubriera tu turno. Se llamaba Roberto, un muchacho joven que acababa de salir de la preparatoria. Lo encontramos hace 2 horas. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Dónde estaba?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En el 5º piso, dijo el señor Garza con voz quebrada. Está vivo, pero no responde. No habla. No se mueve. Solo mira al techo con los ojos bien abiertos. Los paramédicos dicen que está en shock. Algo lo asustó tanto que su mente se apagó. Sentí que me faltaba el aire. Esto era mi culpa. Yo sabía que ese lugar era peligroso y no le advertí al muchacho. No le dije nada porque tenía miedo de sonar loco. Los policías me hicieron preguntas.
Les dije que yo no había estado ahí esa noche, que estaba enfermo. Me preguntaron si había visto algo raro en el edificio durante mi tiempo trabajando ahí. Casi les cuento todo. Casi les digo de la figura sin rostro y la mujer del cuarto piso. Pero me detuve. Sabía que no me creerían. Pensarían que estaba involucrado en algo. Así que les dije que no, que nunca había visto nada extraño. Se fueron después de 1 hora. El señor Garza me pidió que me quedara. Teníamos que hablar. Marcos, me dijo cuando estuvimos solos. Sé que aquí pasan cosas. Cosas que no se pueden explicar. Mi papá construyó este estacionamiento y él también las vio. Me advirtió antes de morir que nunca durmiera aquí, que nunca me quedara solo después del anochecer. Yo no le creí. Pensé que eran delirios de viejo, pero ahora sé que tenía razón. Le pregunté por qué no cerraba el lugar. ¿Por qué seguía poniendo gente en peligro? No puedo, dijo con voz cansada. Este negocio es mi único ingreso. Si lo cierro, pierdo todo. Además, ¿quién me creería si les digo la verdad? Pensarían que estoy loco. Me ofreció el triple de mis sueldos y volvía a trabajar. 3 veces lo que ganaba originalmente. Era una cantidad de dinero que cambiaría la vida de mi familia. Podríamos pagar las deudas, comprar las medicinas que mi hijo necesitaba, hasta ahorrar un poco para el futuro. Pero no sé si lo valía. No sé si alguna cantidad de dinero valía lo que ese lugar me estaba haciendo. Le dije que lo pensaría. Él asintió y me dio una tarjeta con un número telefónico. Si decides quedarte, llámame. Pero Marcos, escucha esto bien. Nunca subas al 5º piso. Pase lo que pase. Escuches lo que escuches. Nunca vayas ahí arriba. Es donde están los peores. Los que no quieren irse. Los que buscan compañía para no estar solos en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama pensando en qué hacer. Mi esposa Lucía dormía a mi lado, pero yo me sentía completamente solo. Seguía viendo en mi mente la cara de esa mujer del 4º piso, sus ojos negros, su sonrisa horrible y su voz diciendo mi nombre. Al final el dinero ganó, siempre gana. Llamé al señor Garza al día siguiente y acepté volver. Me odiaba a mí mismo por hacerlo, pero no veía otra salida. Volví al trabajo el lunes. El estacionamiento se sentía diferente, más oscuro a pesar de que todas las luces estaban encendidas. El aire era pesado y había un olor extraño, como a flores muertas. Beto me vio llegar y negó con la cabeza. «Estás loco, Marcos», me dijo. «Deberías irte de aquí mientras puedas». Yo solo asentí. Tenía razón, pero era muy tarde para mí. Ya estaba atrapado. Esa noche, cuando empezó mi turno, me preparé mentalmente para lo que pudiera pasar. Revisé todas las lámparas. Me aseguré de que mi celular estuviera completamente cargado. Hasta me llevé una imagen de la Virgen de Guadalupe que mi mamá me había dado años atrás. No soy muy religioso, pero en ese momento estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Las primeras horas pasaron sin problemas. Hice mi ronda de las 12. 1º, 2º y 3er piso. Todo tranquilo. No subí al 4º. Y definitivamente no pensaba acercarme al 5º. Cuando volví a la caseta me sentía un poco más calmado. Tal vez esta noche sería diferente. Tal vez las cosas malas ya habían pasado, pero yo sabía en el fondo que eso no era cierto. Lo que habitaba ese edificio apenas estaba comenzando conmigo. A la 1:30 de la mañana el teléfono de la caseta sonó. Eso era extraño. Ese teléfono nunca sonaba a esas horas. Dudé antes de contestar. Dejé que sonara 5 veces antes de levantar la bocina. «Bueno», dije con voz temblorosa. Al principio solo escuché estática. Luego, entre el ruido, escuché respiraciones. Varias. Como si hubiera muchas personas del otro lado de la línea. Y entonces una voz habló. Era la misma voz de la mujer del vestido blanco. «Te estamos esperando, Marcos», dijo. «Sube, ya es hora». Colgué el teléfono de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Miré las cámaras de seguridad. Todos los pisos se veían vacíos. Pero algo me decía que las cámaras no mostraban todo. Que había cosas ahí que la tecnología no podía captar. El teléfono volvió a sonar. No lo contesté. Siguió sonando por 5 minutos. 10.
15. El sonido resonaba en toda la caseta volviéndome loco. Finalmente tomé el teléfono y arranqué el cable de la pared. El silencio que siguió fue casi peor. Entonces escuché golpes. Venían de arriba, del techo de la caseta. Golpes fuertes y rítmicos, como si alguien estuviera caminando arriba de mí. Pero no había nada sobre la caseta. Era un espacio cerrado. Imposible que alguien estuviera ahí arriba. Los golpes continuaron, cada vez más fuerte, más rápido, como si lo que fuera que estaba ahí arriba se estuviera enojando. Las paredes de la caseta temblaban con cada golpe, y entonces se detuvieron. El silencio volvió, pero era un silencio malo, podía sentirlo. Algo estaba por pasar, algo peor que todo lo anterior. Miré las cámaras otra vez, y lo que vi me hizo soltar un grito. En la pantalla que mostraba el cuarto piso había figuras, docenas de ellas, todas paradas en el pasillo mirando directo a la cámara. Hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión vacía, todos con los mismos ojos negros, y todos caminaban hacia las escaleras. Venían hacia mí. Me quedé paralizado viendo las cámaras. Las figuras bajaban las escaleras lentamente, todas juntas, como una procesión. En la pantalla del tercer piso aparecieron. Luego en el segundo. Se acercaban cada vez más a donde yo estaba. Tenía que salir de ahí. Agarré mis cosas y corrí hacia la salida principal. Pero cuando llegué a la puerta, estaba cerrada. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Era imposible. Esa puerta nunca se cerraba con llave desde adentro. Siempre podía salir, pero ahora estaba completamente trabada. Escuché pasos detrás de mí, pasos lentos y pesados de muchas personas. Me volteé y los vi. Estaban ahí, en el primer piso, todos juntos mirándome. Sus caras pálidas brillaban en la penumbra. Sus ojos negros me veían sin parpadear. Y todos sonreían con esas sonrisas horribles. La mujer del vestido blanco estaba al frente. Extendió su mano hacia mí. «Ya no puedes irte, Marcos», dijo con esa voz que me helaba la sangre. «Este lugar te ha reclamado. Ahora eres parte de nosotros. Para siempre». Grité y corrí hacia las escaleras. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme de ellos. Subí al segundo piso, luego al tercero. Los escuchaba detrás de mí. Sus pasos, sus susurros, sus risas. Seguí subiendo. Cuarto piso. Y sin darme cuenta, sin poder detenerme, mis piernas me llevaron al quinto piso, el lugar donde me habían advertido que nunca fuera. Cuando llegué arriba, las luces parpadearon y se apagaron. Solo la luz de mi lámpara iluminaba el lugar. El quinto piso era diferente a los demás. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro que parecía sangre vieja. Había marcas en el suelo, símbolos que no reconocía, y en el centro del piso había una puerta que no debería estar ahí, una puerta negra sin manija. Los pasos detrás de mí se detuvieron. Volteé y los vi a todos parados al principio de las escaleras. Ya no se movían, solo miraban, esperando. La puerta negra comenzó a abrirse sola, muy despacio. De adentro salía una luz roja y un calor horrible. Y también salían voces, miles de voces gritando en agonía. Entendí en ese momento lo que era ese lugar. Entendí por qué todos estaban atrapados ahí. El edificio no era solo un edificio, era una puerta, un portal a algo más allá. Y todos los que habían sido reclamados por ese lugar estaban esperando a que alguien más cruzara para poder ser liberados. Pero yo no iba a cruzar esa puerta. No iba a darles lo que querían. Con toda la fuerza que me quedaba, corrí hacia el borde del quinto piso, hacia el espacio abierto desde donde se veía la calle abajo, y salté. La caída pareció durar una eternidad. Vi mi vida pasar frente a mis ojos. Vi a mi esposa, a mis hijos, todo lo que estaba dejando atrás. Cerré los ojos y esperé el impacto, pero nunca llegó. Abrí los ojos y estaba de vuelta en la caseta, sentado en mi silla, como si nada hubiera pasado. Miré el reloj. Marcaba las 2 de la mañana, la misma hora en que todo había comenzado. Pensé que había sido un sueño, una horrible pesadilla,
Pero entonces vi mis manos. Estaban manchadas con esa sustancia oscura del quinto piso, y en el espejo detrás de mí vi mi reflejo. Mis ojos ya no eran míos, eran negros, completamente negros. Traté de gritar, pero no salió sonido. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en mi propia carne, prisionero, y entonces escuché su voz, la voz de la mujer. Pero ahora venía de adentro de mi cabeza. Bienvenido a casa, Marcos. Ahora eres uno de nosotros. Ahora esperarás aquí hasta que llegue el siguiente. Y entonces tal vez, solo tal vez, puedas descansar. Eso fue hace 6 meses. 6 meses en los que he estado atrapado en este edificio. Mi cuerpo sigue haciendo las rondas. Sigue trabajando el turno de la noche. Pero yo ya no estoy en control. Soy solo un pasajero. Un observador de mi propia vida. Durante el día, cuando llega mi reemplazo, mi cuerpo se va a casa. Actúa normal frente a mi familia. Pero yo no puedo hablarles. No puedo advertirles. Solo puedo ver desde adentro de esta prisión. Y cada noche, cuando vuelvo al estacionamiento, las voces se hacen más fuertes. Me dicen cosas. Me muestran cosas. Cosas que pasaron en este lugar hace muchos años. Cosas horribles que nunca deberían haber pasado. Ahora yo también espero. Espero a que llegue alguien más. Alguien que cometa el error de subir al quinto piso. Alguien que pueda tomar mi lugar. Pero hasta entonces estoy atrapado aquí. En este edificio maldito. En este infierno de cemento y oscuridad. Y lo peor de todo es que sé que nunca voy a salir. Sé que mi familia eventualmente notará que algo está mal. Que el hombre que regresa a casa cada mañana no soy realmente yo. Y cuando eso pase, cuando finalmente se den cuenta, ya será demasiado tarde, porque este lugar no suelta a los suyos. Una vez que te reclama, eres suyo para siempre. Así que si alguna vez ven un anuncio de trabajo para vigilante nocturno en un estacionamiento viejo del centro de Monterrey, no lo tomen. No importa cuánto dinero ofrezcan. No importa qué tan desesperados estén, porque el precio que pagarán será mucho más alto que cualquier sueldo. Y cuando estén ahí, solos en la oscuridad, tal vez me vean. Tal vez vean a Marcos Vargas, el vigilante del turno nocturno. Les sonreiré. Les diré que todo está bien, que es un trabajo fácil. Pero mírenme a los ojos, mírenme bien, y verán la verdad. Verán lo que realmente soy ahora. Verán que ya no hay esperanza, ni para mí, ni para el siguiente que llegue. Porque en este lugar, la oscuridad siempre gana, y nunca te deja ir. Lo que voy a contarles pasó hace algunos años, cuando trabajaba como velador nocturno en diferentes construcciones por la ciudad. Muchos no me creían cuando les platicaba esta historia, pero juro por mi madre que cada palabra es verdad. Aún me despierto sudando frío cuando lo recuerdo. Mi nombre es Roberto Martínez Hernández, tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. En esos tiempos necesitaba el dinero, urgentemente porque mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y los gastos se nos venían encima. El trabajo de velador nocturno pagaba bien, especialmente en las obras grandes, y aunque era cansado estar despierto toda la noche, valía la pena por el sueldo. Todo comenzó cuando me contrataron para cuidar una construcción enorme en las afueras de la ciudad. Era un complejo de departamentos de lujo que llevaba casi 2 años en construcción. El edificio principal ya tenía 8 pisos levantados, pero por problemas con los permisos y el dinero, la obra se había detenido varias veces. Cuando llegué, llevaba parada casi 6 meses. El primer día que fui a conocer el lugar, me recibió don Esteban, el supervisor que había estado a cargo desde el inicio. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unas manos enormes, llenas de callos por tantos años. Trabajando en construcción, me explicó cuáles eran mis responsabilidades. Hacer rondas cada 2 horas por todo el terreno, revisar que no hubiera ladrones o vándalos, y mantener un registro de cualquier cosa extraña que viera. El terreno era bastante grande. Además del edificio principal, había 3 construcciones más pequeñas a medio terminar, una bodega donde guardaban materiales y herramientas, y una caseta pequeña donde yo me quedaría durante mis turnos. La caseta tenía lo básico: una silla, una mesa, un foco que apenas alumbraba, y un teléfono viejo para emergencias.
Don Esteban me mostró todo el lugar mientras el sol se ponía. Caminamos por los pasillos del edificio principal. Subimos hasta el 8º piso por unas escaleras de concreto que no tenían barandal y revisamos cada rincón donde podría esconderse alguien. Todo parecía normal, aunque había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. No sabría explicar qué era exactamente, pero era como si alguien nos estuviera observando todo el tiempo. Cuando terminamos el recorrido, don Esteban me llevó de vuelta a la caseta y me entregó las llaves. Era un manojo grande con al menos 15 llaves diferentes para todos los candados y puertas del lugar. «Mira, Roberto», me dijo mientras se acomodaba su sombrero viejo, «este trabajo no es difícil, pero hay algunas cosas que debes saber. Los trabajadores que estuvieron aquí antes de que pararan la obra, bueno, algunos eran muy supersticiosos. Decían que escuchaban ruidos raros por las noches, que veían sombras moverse donde no debía haber nadie. Yo nunca creí en esas tonterías, pero mejor te lo digo para que no te asustes si oyes algo». Le pregunté qué tipo de ruidos, pero solo se encogió de hombros. «Nada grave, seguramente eran gatos o ratas. En las construcciones siempre hay animales que buscan dónde dormir. Solo mantén los ojos abiertos y todo estará bien. Ah, y una cosa más. Si por casualidad ves al velador anterior, no le hagas mucho caso. A veces viene por aquí en las noches, pero ya no trabaja aquí. Se llama Marcos. Es un tipo alto y flaco, siempre usa una gorra azul. Si lo ves, solo salúdalo y sigue con tu trabajo». Eso me pareció extraño. ¿Por qué vendría el velador anterior si ya no trabajaba ahí? Pero no quise hacer más preguntas. Necesitaba el trabajo y don Esteban parecía tener prisa por irse. Mi primer turno oficial comenzó esa misma noche. Llegué a las 10 de la noche y don Esteban ya se estaba yendo. Me deseó suerte y se fue en su camioneta vieja, dejándome completamente solo en ese lugar enorme y silencioso. Los primeros días fueron tranquilos. Hacía mis rondas cada 2 horas. Revisaba que todas las puertas estuvieran cerradas con candado y me quedaba en la caseta, leyendo revistas o escuchando la radio para no quedarme dormido. De vez en cuando escuchaba ruidos, pero como había dicho don Esteban, probablemente eran animales. El lugar se veía completamente diferente en la noche. Durante el día, aunque estuviera abandonado, todavía parecía una construcción normal, pero en la oscuridad, con solo mi lámpara para alumbrar, se convertía en algo completamente distinto. Las sombras se hacían más profundas, los espacios vacíos parecían más grandes, y cada ruido se escuchaba amplificado por el eco. El edificio principal era el que más me daba escalofríos. Tenía que subir hasta el 8º piso en cada ronda, y las escaleras de concreto hacían un eco terrible con cada paso. Además, como no había ventanas instaladas todavía, el viento entraba por todos lados, y hacía que las lonas y los plásticos que cubrían algunas partes se movieran constantemente, creando sombras que bailaban en las paredes. Durante mi primera semana, lo único extraño que pasó fue que encontré algunas herramientas fuera de su lugar. La primera vez pensé que tal vez algún trabajador había venido durante el día y se le había olvidado guardarlas, pero cuando volví a encontrar lo mismo al día siguiente, y luego al siguiente, comencé a sospechar que alguien más estaba entrando al lugar. Revisé todos los candados y las cercas, pero todo estaba en orden. No había señales de que alguien hubiera forzado ninguna entrada. Sin embargo, las herramientas seguían apareciendo en lugares diferentes cada noche. La segunda semana fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Fue un miércoles por la noche, cerca de las 2 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché pasos en el piso de arriba. Eran pasos lentos y pesados, como de alguien que llevaba botas de trabajo. Me quedé parado en medio del pasillo del 3er piso tratando de escuchar mejor. Los pasos continuaron durante unos minutos, moviéndose de un lado a otro del 4º piso. Mi primer pensamiento fue que era un ladrón, así que saqué mi lámpara más potente y subí las escaleras lo más silenciosamente que pude. Cuando llegué al 4º piso, ya no se escuchaba nada. Revisé cada rincón, cada cuarto sin terminar, cada espacio donde alguien pudiera esconderse. No había nadie. Tampoco había señales de que alguien hubiera estado ahí. No había huellas en el polvo del piso. No había nada fuera de lugar. Pero lo más extraño fue que cuando bajé de nuevo al 3er piso, encontré una pila de ladrillos que definitivamente no estaba ahí cuando subí. Los ladrillos estaban apilados perfectamente en medio del pasillo, como si alguien los hubiera puesto ahí mientras yo revisaba el piso de arriba.
Tomé nota de todo en mi reporte esa noche, pero cuando se lo enseñé a don Esteban al día siguiente, solo sonrió y me dijo que probablemente había sido el viento que tumbó algo. En las construcciones pasan cosas raras todo el tiempo, me dijo. No te preocupes demasiado por eso. Lo importante es que no haya ladrones. Pero yo sabía que el viento no podía apilar ladrillos de esa manera. Los siguientes días traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Tal vez había trabajadores que venían durante el día sin que don Esteban me lo dijera. Tal vez había gatos grandes que movían las cosas. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos por el cansancio de trabajar de noche. Pero entonces conocí a Marcos. Era viernes por la noche, casi las 11. Acababa de comenzar mi ronda cuando vi una figura caminando cerca de la bodega. Era un hombre alto y delgado, exactamente como don Esteban había descrito. Llevaba una gorra azul y una playera de trabajo. Caminaba despacio, como si conociera perfectamente el lugar. «¡Oye!», le grité mientras me acercaba con mi lámpara. «¿Qué haces aquí?». El hombre se volteó hacia mí y sonrió. Tenía la cara flaca y unos ojos muy hundidos que brillaban, extrañamente con la luz de mi lámpara. «Hola, Roberto», me dijo con una voz tranquila. «Soy Marcos. Don Esteban te habló de mí, ¿verdad?». Me quedé sorprendido de que supiera mi nombre, pero recordé que don Esteban había mencionado que a veces venía por ahí. «Sí, me dijo que trabajaste aquí antes», le respondí. «¿Pero qué haces aquí tan noche? El lugar está cerrado». Marcos siguió suavemente. «Conoces este lugar tanto tiempo que se vuelve parte de ti. A veces vengo a recordar los viejos tiempos. No te preocupes, no voy a causar problemas. Solo estoy echando un vistazo. Hablamos un rato». Me contó que había trabajado como velador ahí durante más de 2 años, desde que comenzó la construcción. Conocía cada rincón del lugar, cada sonido que hacía el edificio por las noches, cada lugar donde se metían los gatos. ¿Has escuchado los ruidos?, me preguntó de repente. ¿Cuáles ruidos? Los pasos, las herramientas que se mueven solas, las voces. Sentí un escalofrío. No le había contado nada sobre lo que había estado pasando. ¿Qué voces?, le pregunté. Marcos miró hacia el edificio principal y su expresión cambió. Se puso más serio, casi triste. «Hubo un accidente aquí», me dijo en voz baja. «Hace como 1 año y medio. Un trabajador se cayó del 7º piso. Fue horrible. Después de eso las cosas comenzaron a ponerse raras. Por eso dejé el trabajo. No podía soportar más las noches aquí». Me explicó que después del accidente, los trabajadores comenzaron a reportar cosas extrañas. Herramientas que aparecían en lugares imposibles. Ruidos de construcción en las madrugadas cuando no había nadie trabajando. Sombras que se movían por los pisos altos. «El tipo que se cayó se llamaba Fernando», continuó Marcos. «Era un buen hombre, tenía familia. Trabajaba muy duro. Siempre era el primero en llegar y el último en irse. Creo que su espíritu se quedó aquí, como si no pudiera aceptar que su trabajo quedó sin terminar». Después de esa conversación, Marcos se despidió y se fue caminando hacia la salida. Le pregunté cómo había entrado, pero solo me dijo que conocía todos los caminos. Las siguientes noches fueron las peores de mi vida. Los ruidos se hicieron más frecuentes y más fuertes. Ya no eran solo pasos ocasionales, sino sonidos completos de construcción, martillazos, taladros, el ruido de cemento cayendo. Todo esto pasaba entre las 2 y las 4 de la madrugada, justo en las horas más silenciosas de la noche. La primera vez que escuché los martillazos, subí corriendo al edificio principal, con mi lámpara y mi radio listo para llamar a la policía. Pero cuando llegué arriba, todo estaba en silencio absoluto. Sin embargo, cuando bajé, encontré una pila nueva de tablas de madera perfectamente acomodadas en el primer piso, en un lugar donde definitivamente no habían estado antes. Pero lo que más me aterraba eran las voces. Al principio pensé que era el viento pasando por las aberturas del edificio, creando sonidos que parecían voces, pero una noche las escuché muy claramente. Era la voz de un hombre gritando instrucciones, como si estuviera dirigiendo un grupo de trabajadores. «Más cemento en la esquina». Ahora escuché: «Cuidado con esa viga». Y luego: «No se olviden de revisar los cables». La voz venía del 7º piso. Subí las escaleras con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cada paso que daba hacía eco en todo el edificio, pero las voces continuaban. Cuando llegué al 7º piso, las voces se detuvieron de inmediato, pero ahí fue cuando vi algo que me helió la sangre. En el piso,
Dibujado con el polvo, había el contorno perfecto de una persona, como si alguien se hubiera acostado ahí y hubiera dejado su marca. El contorno era de un hombre grande, con los brazos extendidos hacia los lados. Cerca del contorno había herramientas esparcidas: un martillo, un destornillador, una llave inglesa. Todas las herramientas estaban cubiertas de polvo, como si hubieran estado ahí durante mucho tiempo. Pero yo había revisado ese piso 3 días antes y no había nada. Esa noche no pude terminar mi turno. Bajé corriendo a la caseta, tomé mis cosas y me fui de ahí. Llegué a mi casa temblando y no pude dormir en todo el día. Al día siguiente le conté todo a don Esteban. Esperaba que me dijera que estaba loco o que me inventaba cosas, pero su reacción fue muy diferente. Se puso pálido y se quedó callado durante varios minutos. «Roberto», me dijo finalmente, «hay cosas que no te conté porque no quería asustarte. El trabajador que se cayó exactamente del lugar donde encontraste el contorno, y las herramientas que viste eran suyas. Las guardamos después del accidente, pero han estado desapareciendo de la bodega». Me contó que Fernando había estado trabajando solo esa noche, terminando algunos detalles en el 7º piso. Nadie supo exactamente qué pasó, pero lo encontraron en la mañana. Las herramientas que tenía en sus manos cuando se cayó nunca aparecieron. «Varios veladores han renunciado por la misma razón», admitió don Esteban. «Marcos aguantó más que los otros, pero al final también se fue. Pensé que contigo sería diferente». Le pregunté por qué no había cerrado el lugar definitivamente. Sí sabía que pasaban estas cosas. «Los dueños no creen en estas historias», me dijo. «Para ellos son solo supersticiones de trabajadores. Necesitan que alguien cuide la obra hasta que consigan el dinero para terminarla. El seguro no cubre daños por abandono». Me ofreció un aumento de sueldo si seguía trabajando. Mi esposa estaba ya de 7 meses y necesitábamos el dinero más que nunca. Contra mi mejor juicio acepté quedarme, pero puse una condición. Quería que me acompañara alguien más durante las noches más difíciles. Don Esteban accedió y me dijo que Marcos había ofrecido ayudarme algunas noches sin cobrar nada extra. Eso me tranquilizó un poco. Al menos no estaría completamente solo. La siguiente noche que trabajé, Marcos llegó como a las 11:30. Me alegré mucho de verlo. Tener compañía hacía que el lugar se sintiera menos amenazante. «¿Cómo has estado?», me preguntó mientras nos acomodábamos en la caseta. «Mejor ahora que estás aquí», le respondí honestamente. Marcos sonrió, pero noté algo extraño en su sonrisa. Sus dientes se veían más amarillos de lo que recordaba y sus ojos parecían más hundidos. «No te preocupes», me dijo. «Esta noche va a ser diferente. Fernando y yo éramos buenos amigos. Creo que puedo hablar con él». Esa frase me puso nervioso, pero no dije nada. Solo quería pasar la noche sin incidentes. Cerca de la 1 de la madrugada, comenzamos nuestra primera ronda juntos. Marcos conocía el lugar perfectamente, mejor que yo incluso. Me llevó por caminos que yo no había descubierto, y me mostró lugares donde se podían esconder personas sin ser vistas. Todo iba bien hasta que llegamos al 7º piso. En cuanto pusimos un pie en ese piso, sentí que el aire cambió. Se puso más frío y más pesado, como si fuera difícil respirar. Marcos caminaba adelante de mí, pero noté que no hacía ruido al caminar. Mis pasos hacían eco en todo el edificio, pero los suyos no. «Marcos», le dije, «¿no sientes que hace mucho frío aquí?» No me respondió. Siguió caminando hacia el lugar donde yo había encontrado el contorno en el polvo. Cuando llegamos ahí, se detuvo. «Fernando», dijo en voz alta, «sé que estás aquí. Soy yo, Marcos. Vine con el nuevo velador». Me quedé helado. ¿Con quién estaba hablando? «Marcos, ¿qué estás haciendo?», le pregunté, pero me hizo una seña con la mano para que me callara. De repente comenzó a hacer mucho más frío. Mi aliento se veía como vapor y empecé a temblar. Marcos siguió hablando hacia el aire. «Fernando, tienes que dejar de asustar a la gente. El trabajo va a continuar pronto. La construcción se va a terminar». Entonces escuché algo que me hizo querer correr de ahí inmediatamente. Era la voz de otro hombre, pero no venía de ningún lado específico. Era como si estuviera hablando desde dentro de las paredes. «Marcos, ¿eres tú? ¿Por qué tardaste tanto en venir?». Marcos sonrió y se volteó hacia mí, pero cuando lo vi casi me desmayo del susto. Su cara había cambiado completamente. Estaba pálida como papel. Sus ojos estaban completamente negros, y su sonrisa era demasiado grande con demasiados dientes. «Roberto»,
me dijo con una voz que ya no sonaba como la suya. Quiero presentarte a mi amigo Fernando. Fue entonces cuando me di cuenta de la horrible verdad. Marcos no era el velador anterior. Marcos había sido el trabajador que se había caído del 7º piso junto con Fernando. Los dos habían tenido un accidente esa noche terrible, y los dos se habían quedado atrapados en ese lugar. Don Esteban me mintió, pensé. No había un velador anterior llamado Marcos. Marcos era el trabajador que se cayó con Fernando. Traté de correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si estuviera pegado al piso. La voz de Fernando siguió hablando cada vez más cerca. Necesitamos terminar el trabajo, Marcos. Hemos estado esperando tanto tiempo. Necesitamos que alguien nos ayude. Marcos se acercó a mí, todavía con esa sonrisa horrible en la cara. Roberto, me dijo, tú puedes ayudarnos. Solo tienes que quedarte aquí con nosotros, para siempre. Cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas. Grité tan fuerte que mi voz hizo eco en todo el edificio. Cuando abrí los ojos, Marcos había desaparecido, pero no estaba solo. Alrededor de mí había 3 figuras transparentes. Reconocí a Marcos inmediatamente, pero ahora podía ver a través de él. A su lado estaba un hombre más grande y robusto que supuse era Fernando, pero había una tercera figura que no. Reconocí a un hombre joven con el uniforme de velador. Roberto, me dijo la tercera figura, yo fui el velador antes que tú. Me llamo David. Ellos me convencieron de quedarme aquí. No cometas el mismo error. Fue entonces cuando entendí que no. Había habido varios veladores que habían renunciado. Había habido varios veladores que habían desaparecido. Y sus familias probablemente nunca supieron qué les había pasado. Tienes que irte ahora, me dijo David, antes de que sea demasiado tarde. Ellos se vuelven más fuertes cada noche. Pronto no podrás escapar. Marcos y Fernando se acercaron más a mí. Podía sentir un frío terrible que salía de sus cuerpos. No le hagas caso, me dijo Fernando con una voz que sonaba como el viento pasando por un túnel. Aquí vas a estar seguro. Tu familia va a estar mejor sin ti. Quédate con nosotros. Pero David me gritó, corre, corre ahora. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero logré mover las piernas. Corrí hacia las escaleras tan rápido como pude. Detrás de mí escuchaba las voces de Marcos y Fernando gritándome que regresara, que no podía escapar. Bajé las escaleras de 2 en 2, casi cayéndome varias veces. Cuando llegué al primer piso, corrí hacia la caseta, tomé mis cosas y me dirigí a la salida. Pero cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada con candado. Busqué desesperadamente las llaves en mis bolsillos, pero no las encontraba. Las voces se acercaban cada vez más. Roberto, no puedes irte. Ahora eres parte de esto. Finalmente encontré las llaves y traté de abrir el candado, pero mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave. Las voces ya estaban muy cerca. Cuando por fin logré abrir la puerta, salí corriendo sin voltear atrás. Corrí hasta mi carro y manejé a toda velocidad hacia mi casa. No paré hasta que llegué y pude abrazar a mi esposa. Al día siguiente llamé a don Esteban para renunciar. Le conté todo lo que había pasado, pero él solo me dijo que había sido mi imaginación, que el estrés del trabajo nocturno me había afectado, pero yo sabía la verdad. Unas semanas después, mi esposa dio a luz a nuestro hijo. Encontré otro trabajo en una fábrica, trabajando de día. Nunca más quise trabajar de noche. Pasaron varios meses antes de que me atreviera a preguntar qué había pasado con la construcción. Un amigo que trabajaba en el mismo ramo me contó que habían encontrado el cuerpo de otro velador en el 7º piso del edificio. Aparentemente se había caído de la misma manera que los otros trabajadores. Fue muy extraño, me dijo mi amigo. Lo encontraron con el uniforme de velador, pero la empresa dice que nunca lo habían contratado. Nadie sabía quién era ni cómo había entrado al lugar. Yo sabía que era David, el velador que había tratado de ayudarme. Había logrado escapar esa noche, pero ellos lo habían encontrado después. Nunca más pasé cerca de esa construcción. Escuché que finalmente la terminaron el año pasado, pero siempre me pregunto si los nuevos habitantes saben lo que pasó ahí. Me pregunto si escuchan ruidos por las noches, si ven sombras moverse en los pasillos, si sienten el frío terrible que sale de las paredes. A veces cuando estoy en casa por las noches, escucho voces en el viento que me llaman por mi nombre, voces que me dicen que regrese, que el trabajo no está terminado, que ellos me están esperando, pero yo nunca regresaré. Aprendí que hay trabajos que no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Aprendí que algunos lugares están marcados por la tristeza y la tragedia,
y que esa marca nunca se borra. Y aprendí que los muertos a veces no pueden descansar, especialmente cuando sienten que su trabajo quedó sin terminar. Mi hijo ya tiene 3 años ahora. Es un niño feliz y sano. A veces me pregunta por qué me despierto gritando en las noches, por qué a veces me quedo viendo hacia la ventana, como si esperara ver algo, pero nunca le he contado esta historia, y espero nunca tener que hacerlo, porque hay cosas que es mejor olvidar, aunque nunca las olvides realmente, y hay trabajos que es mejor rechazar, aunque necesites desesperadamente el dinero. Esa construcción sigue ahí, con familias viviendo en ella ahora. Cuando paso cerca en el autobús, trato de no mirar hacia arriba, hacia el 7º piso, pero a veces no puedo evitarlo, y cuando miro, juro que veo figuras paradas en las ventanas, observando la calle, esperando al siguiente velador que necesite un trabajo nocturno, esperando a alguien que no sepa la historia de ese lugar, esperando a alguien como yo. Por eso les cuento esto, para que sepan que si alguna vez les ofrecen un trabajo de velador nocturno en una construcción abandonada, si les dicen que el trabajo es fácil y que solo tienen que cuidar que no entren ladrones, si les prometen buen sueldo por unas horas de trabajo, pregunten qué pasó con los veladores anteriores. Pregunten por qué necesitan un velador nuevo. Y si les dicen que es porque los otros renunciaron, no les crean, porque a veces los veladores anteriores no renunciaron. A veces, simplemente nunca se fueron.